Hoy vamos a hacer zorza o picadillo, la carne que llevan los chorizos. Pero nosotros, como no vamos a hacer chorizos, y es una costumbre que desde que la mujer se incorporó al mercado laboral ha caído en desuso, porque bastante tenemos con ir a trabajar, atender la casa y 1000 ocupaciones más como para hacer chorizos, pues la vamos a cortar un poquito más grande y la vamos a utilizar pues o bien para hacer una empanada o para hacerla frita con patatas, huevo y pimientos, como estáis viendo aquí en esta imagen, que queda deliciosa. Y es muy fácil de hacer, es una carne riquísima y veréis qué fácil es de elaborar. Os dejo aquí los ingredientes y como hago habitualmente os los dejaré también abajo en el cajetín de descripción. Vamos a utilizar 1 kilo de carne de cerdo, que puede ser jamón, lo más limpia posible. Yo en este caso he utilizado 2 solomillos. Aunque le podemos decir a nuestro carnicero o carnicera que lo corte, la podemos hacer nosotros. Son trozos pequeños los que vamos a utilizar. Ya os digo que si fuera para hacer chorizos habría que picarla muy menudita, pero así lo vamos a cortar en tamaño bocado. Y una vez que la tengamos cortada, es una carne muy tierna, no ofrece dificultad cortarla con cualquier cuchillo en casa. La ponemos en un bol, en este caso un bol de cristal, y vamos a preparar lo que es la salsa, la crema o el majado o lo que sea que le queráis llamar, con el que vamos a adobar esta carne. Vamos a poner 4 o 5 dientes de ajo sin germen, una cucharada sopera de sal semigruesa, 5 gramos de pimentón picante, 10 gramos de pimentón dulce. Es importante que el pimentón sea de buena calidad, en mi caso es pimentón de la Vera, 10 mililitros de vino blanco. El vino blanco contiene un ácido que ayuda a macerar la carne y comenzamos a mezclar todo esto. Los dientes de ajo, que ya veis que los he puesto picaditos, la sal, el vino blanco y los pimentones, machacamos bien y mezclamos. Le ponemos ahora un chorrito de aceite de oliva, será más o menos 20 gramos, una cucharada más o menos. Y seguimos mezclando e integrando bien toda esta mezcla. Y por último le ponemos 1,5 cucharadas de orégano seco. Y seguimos mezclando. Y ahora vamos a volcar toda esta mezcla en la carne. Es que realmente esta ya es toda la dificultad que tiene hacer zorza en casa. El resto ya prácticamente está hecho con esto. Mezclamos bien. Esto es fundamental, que llegue esta mezcla a toda la carne. Por eso, primero mezclamos un poquito con una cuchara y después nos ponemos un guante y amasamos bien con ganas, porque es muy importante que toda la carne quede impregnada de esta pasta que hemos hecho. Esto es lo más importante. Y en este caso sí que conviene hacerlo con un guante, no tanto porque no tengamos las manos limpias, que las podemos limpiar, sino que luego nos va a quedar muy adobada la mano de esta pasta. Bueno, la vamos a tapar, la podemos tapar con un film. Yo en este caso tengo una tapa y lo vamos a dejar macerar en nevera entre 36 y 48 horas. Conviene que cada 8 o 10 horas abramos el bol y mezclemos bien, porque lo que es la parte de líquidos que hemos puesto, tanto el vino blanco como el aceite, siempre se va escurriendo hacia abajo. Por eso conviene que le demos una vuelta. Ya os digo, cada 8 o 10 horas más o menos, no tenéis que ser tampoco tan exactos con el horario. Y lo que hacemos es revolver, volvemos a poner la tapa y la volvemos a dejar en la nevera hasta que se cumplan las 36 o 48 horas. Y ya la tenemos. Han pasado, no sé si en este caso 40 horas más o menos. La carne está, la parte de arriba, como un poco reseca. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva y mezclamos. Y ya tenemos la carne hecha, preparada
para emplear en lo que nosotros queramos. Obviamente la carne está cruda, está macerada, tiene muchísimo aroma, ahora huele riquísimo, pero hay que cocinarla. No se puede comer cruda. Bueno, se puede, pero no se debe comer cruda. La receta no es para comer esta carne cruda. Hay que hacerla, ya os digo, que es para hacerla inicialmente en chorizos. Nosotros la vamos a utilizar de otra manera. ¿Y cómo la utilizo yo? Pues yo siempre que hago la zorza es para hacer una vez empanada. La empanada de zorza queda espectacular de rica. Y otra de las recetas que hago es hacerla en la sartén con patatas fritas, huevo y pimientos de padrón. Es, tradición en mi casa consumirla así. Nos encanta, tiene muchísimo sabor, además es una carne muy tierna porque, como veis, la he hecho de solomillo de cerdo. Es una pieza que también es económica, no es nada cara y queda súper tierna para hacerla eso, pues empanada, o hacerla con patatas fritas. No os podéis imaginar el aroma que desprende cuando se mueve esta carne. Realmente es riquísima y ya veis que es muy fácil. Simplemente pues es hacer toda la pasta del adobo y luego tenerla en la nevera y ya está lista. Una vez que la tenemos, pues sí que conviene que en un día o así ya utilizarla. Aquí es una de las maneras que os dije que la utilizaba, que es como relleno de empanada. Bueno, pues está el sofrito de la cebolla ya puesto y por encima lo que hago es poner toda la zorza. La pongo en crudo. No es necesario cuando se hace la empanada cocinarla antes, porque la empanada va al horno y va al horno 40 o 50 minutos, con lo cual no conviene cocinarla una vez y otra vez y otra vez, que luego después quede como cartón o como una carne seca e insípida. La ponemos cruda, que ya con el calor de cocinarla, lo que es la masa y toda la empanada, va a estar más que hecha. Y después la otra opción que os decía es, freírla con un poquito de aceite en una sartén a fuego alto y es simplemente lo que hacemos es darle una vuelta de un lado y de otro. No las hacemos mucho porque no queremos secar la carne, lo que os decía antes. Yo creo que 3-4 minutos, todo lo más, por eso una carne tierna, no olvidemos que es solomillo y simplemente pues es darle asustarla con el calor del fuego, nada más. Con una buena fuente de patatas fritas, un huevo con una yemita bien cruda, unos pimientitos de padrón y no hay manjar que se le asemeje. Queda absolutamente deliciosa. Yo de verdad os invito de corazón a que probéis a hacer esta receta porque es muy fácil y simplemente os aconsejo que utilicéis un buen pimentón ahumado de la Vera, que va a ser realmente el protagonista de que esta receta salga maravillosa. Y nada más. Lo que más me gustaría es eso, que os animarais a hacer la receta. Si no os habéis suscrito al canal, suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando publique una nueva videoreceta. Un abrazo enorme.